en la Biblia que Él era puede ser la manifestación física de Dios en esta tierra. Pero ustedes, como su cuerpo, ustedes son ahora en esta tierra la manifestación, puede ser física, como representando a Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué quiere decir a nosotros? Otra vez, como digo, pensando en ustedes. Hace años, cuando estuvimos en Uruapan, el Señor le habló a Roberto una palabra sobre Uruapan, y fue esto: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y ese no ha cambiado. Ustedes son parte de este pueblo aquí en esta ciudad. La verdad es que como pensando en ser, como voy a decir, la manifestación física de Jesús aquí en Uruapan, ustedes, que nuestros pies, nosotros ya no estamos en Uruapan, pero estamos en México. Y ustedes en esta ciudad que amamos muchísimo. La verdad es que hemos dicho, es cierto, hemos pasado los años mejores, voy a decir, aquí en Uruapan. Pero la verdad es que nuestros pies sean prestos para traer las buenas noticias alrededor de nosotros. Donde estén, en su trabajo, sus vecinos, la escuela, ¿verdad? Y que nuestras manos también sean prestos para servir a los necesitados alrededor de nosotros. Y no estoy hablando solo, pero sí estoy hablando de los pobres, pero hay muchos necesitados emocionalmente, ¿verdad? Que sí, espiritualmente. Y también que nuestras palabras sean prestas, ¿verdad? Para alentar, para exhortar a las personas alrededor de nosotros que sí están sufriendo. Hay muchas, con todo lo que está pasando en este mundo, hay muchas personas muy necesitadas, y con nuestras palabras podemos alentarlos, exhortarlos con la palabra, con las promesas de Dios que nosotros mismos hemos experimentado, ¿verdad? Y último, que nuestras oraciones intercedan por los espiritualmente desamparados, y son muchos, ¿verdad que sí? Entonces me dio mucho gusto que hay una exhortación, venir y orar, interceder juntos, ¿verdad? Súper importante. Pero otra vez, de verdad, gracias a Dios que todos nosotros somos parte de su cuerpo. Y otra vez, gracias por invitarnos para poder compartir este tiempo con ustedes. Los amamos mucho. Gracias. ¿Cómo están? Lamento decirles que creo que me voy a tardar 2 horas predicando, y yo sé que hay un mole después, pero no voy a tardarme tanto. Es un gran gusto estar aquí con todos ustedes celebrando el 13º aniversario de la iglesia. Y los aniversarios son útiles, nos permiten marcar tiempo ya de cuántos años en algo. Pati y yo en este año apenas cumplimos 51 años de casado, y entonces es por eso que soy tan canoso, ¿entienden? Pero al fin de cuentas, marcando aniversarios es útil porque nos ayuda a mirar por atrás, nos ayuda a mirar por adelante y de ver lo que Dios ha hecho. Empezaron 3, pero aquí están pues 100 o más, y entonces al fin de cuentas Dios hace las cosas a su manera.
Pero es un gran placer estar aquí. Creo que estuvimos hace el año pasado también. Y probablemente estaremos el año próximo si Cristo no viene. Pero es un gran gusto. Mira, yo les invito que abran sus Biblias al Evangelio según San Juan y el capítulo 3. Yo soy muy fanático de fundamentos. ¿Está bien? No puedes edificar nada sin fundamentos. Hay personas que tratan de edificar casas, pero no le ponen fundamento y luego se cae la casa. Otros tratan de edificar un edificio, pero no le ponen buen fundamento y se cae. Pati y yo vivimos en el 4º piso, en un departamento, y justo como de vecino están levantando otro edificio de 12 pisos. Yo digo, Señor, bendiga los fundamentos de este edificio, porque si no son buenos, un día vamos a tener este edificio en nuestra sala, ¿entienden? Y entonces los fundamentos son muy importantes. Los fundamentos que echamos en nuestra vida espiritual son muy importantes. Los fundamentos que echamos cuando levantamos una iglesia, un ministerio. Todo se tiene que levantarse sobre fundamentos. Y entonces yo quiero hablar de lo que es un mensaje en sí, un mensaje fundamental, sino un resumen de lo que es el cristianismo. Y es uno que yo creo que todos nosotros siempre tenemos que tener delante de nuestros ojos. Y en San Juan 3:16 leemos lo siguiente. Y creo que ustedes lo podrían citar de memoria. Porque aquí dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora les voy a dar un examen. Vamos a decirlo todos juntos. ¿Listos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este fue el primer texto que yo aprendí de memoria al convertirme. Yo tenía toda la Biblia en la mano, nunca la había leído, pero de todos modos tenía toda la Biblia allá, pero el primer texto que yo aprendí de memoria fue este. Me fascinó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y por qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo texto que aprendí era de San Juan 3:8, en donde dice Jesús, os es necesario nacer de nuevo. Como creyentes necesitamos fundamentos. Yo creo honestamente, San Juan 3:16 es el fundamento de fundamentos para la vida cristiana. Es el texto bíblico más conocido en todo el mundo. No sé a cuántos países puedes irte tú y ya encontrar en una pared que pasó un grafitero por allá y ya, San Juan 3:16. Y entonces yo me acuerdo en años atrás en el fútbol americano, ya gente iba al estadio con una pancarta, San Juan 3:16. Y si el equipo anotara, de pronto trataron de meterse en la zona de anotación con su pancarta, ya Juan 3:16. ¿Por qué? Porque pensaba en esto, nada más con esta palabra, ya, se va el mensaje, puede caer como una semilla en el corazón de alguien y que resultará en vida. Yo creo que somos prestos en ocasiones de olvidarnos de nuestros fundamentos, porque todos queremos mandar un misil a la luna y queremos avanzar y queremos aprender y queremos sondear, que muchas veces nos despegamos de lo que es el fundamento para alcanzar mayores alturas.
Pero no creo que debamos de hacer esto. Y digo, ¿y cuánto más en cuanto a la predicación? Si yo tengo 54 años que yo tengo de creyente, yo estoy rascando los cielos al diario. A ver qué veo, qué veo, qué veo, qué veo. Pero la gente que tiene 6 meses no puede rasgar los cielos conmigo. Y si yo me permanezco allá, yo estoy pensando en estas cosas tan altas y tan profundas. Y si yo estoy predicando estas cosas a la gente, la mayoría se pierden. Tenemos que mantenernos al paso del rebaño. Y claro, hay algunos renuentes que nunca leen su Biblia. No, pues ahí los dejamos ahí. Pero todos queremos crecer. Y yo creo que muchas veces algunos predicadores, incluyendo su servidor, necesitamos volver a las cosas en ocasiones más sencillas, más fundamentales, porque hay gente que viene a nuestras reuniones que no conocen ni fu de fa. Nunca han abierto la Biblia, nunca han leído la Biblia, no saben lo que está en la Biblia. Y si yo les estoy exponiendo en sí las verdades de las 3 ranas que salieron de la boca del dragón en lo que es Apocalipsis 16, no creo que les estoy ayudando, ¿entienden? Yo estoy hablando de otro planeta. Y entonces tenemos que tomar pasos y pautas y hablar de las cosas, porque siempre tenemos que caminar a ritmo de rebaño. Y si podemos caminar a ritmo de rebaño, pero a la vez un poco más por delante, para que nos alcancen, ya podemos tener un grupo que se va creciendo, pero nunca podemos dejar de hablar de los fundamentos. Entonces yo quiero hablarles un poco sobre San Juan 3:16 y luego cuando oigan la campana ya van al mole, ¿está bien? Pero aquí San Juan 3:16 dice Juan esto: porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Aquí él dice algo tan fundamental, pero a la vez muchas veces no tan querido. Y es esto: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó a quién? Al mundo. Y los supersantos dicen, no, ¿cómo crees que vamos a amar al mundo? La Biblia dice no amad al mundo. No, hay que definir palabras, hay que saber de qué estamos hablando. Cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, no está hablando primero de la creación, es decir, las montañas, mares, planetas, etcétera. No está hablando de esto. Y yo no creo que esté hablando de los animales, las bestias, entienden, tantas cosas. Pero creo que lo que él está diciendo aquí es lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo se define como la raza humana. Aquí se está diciendo algo tremendo, que Dios ama al mundo. Y voy a decir, a pesar de. Hola, ¿entienden? El mundo, wow. Pues Dios creó al mundo, la creación, y luego el mundo, Adán y Eva, voy a decir. Los creó y por ser criaturas suyas, creados en su imagen y su semejanza, Él los amó. Puso su amor sobre ellos. Los recogió, los hizo suyos en sí, porque Él los hizo. Y Dios amaba a Adán y Eva, y Dios ha amado a cada ser nacido de Adán y Eva. Y esto en momentos se nos hace un poco difícil de creer. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos en un mundo y en una cultura en donde el amor no es regalado, es ganado. ¿Cuánto captan lo que estoy diciendo? Si nos portamos bien, pues nos van a amar. Y si no nos portamos de manera que a ellos les agrada, no nos van a amar. Porque la mentalidad del mundo es que el amor no se regala, el amor se gana. Pero si pensamos en esto,
el amor de Dios, que Él nos ame, que ganemos esto, ¿será posible? Yo estoy de la opinión que sería imposible. Porque si leo bien la Biblia, lo que creo ya es que si el hombre va a ser acepto con Dios por sus propias obras, su propia conducta, si va a ser acepto con Dios, ya debido a estas cosas, tiene que ser perfecto. No hay lugar para una falla, no hay lugar para una falta. Y entonces si yo tengo que ser perfecto para que Dios me ame, me va a dejar en una categoría de no amado. ¿Cuánto captan lo que estoy diciendo? Y entonces en sí, entre la raza humana, muchos vivimos bajo esta presión de que tengo que conducirme de esta manera, tengo que portarme de tal manera, tengo que hacer esto para ser acepto y amado. Pero el problema es que es imposible, porque no hay nadie que sea perfecto. Sin embargo, dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios no nos ama porque somos buenos y perfectos, entonces ¿por qué nos ama? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué nos ama si no podemos ganar su amor? ¿A qué se debe que nos ama? Pues la Biblia nos dice esto, primero de San Juan 4:8. La Biblia dice lo siguiente, que Dios es amor. Hay un texto en Deuteronomio en donde Dios está hablando con Israel y dice, a lo mejor se están preguntando por qué yo les escogí. Bueno, no es porque son muchos, no es porque son en sí muy inteligentes, wow. No es porque son tan en sí justos, wow. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos amas? Si estamos descartando todas estas cosas, ¿por qué nos amas entonces? Y la respuesta de Dios era, yo les amo porque yo les amo. Que nos lleva a algo que se dijo en 1 de Juan 4:8, en donde dice la Biblia, dice Juan el apóstol, que Dios es amor. El amor es la naturaleza de Dios. Y entonces Dios no nos ama a nosotros por algo que somos perfectos o buenos. Dios nos ama porque es su naturaleza de amarnos. Si Dios nos dejare de amar, estaría conduciéndose en contra de lo que es su naturaleza. ¿Me estoy explicando bien? Y vuelvo a decir, esto se nos hace muy difícil de entender. Yo hace años dije algo en una conferencia, es esto. La doctrina más difícil de la Biblia para mí de entender es la doctrina del amor de Dios. Porque rascamos la cabeza, si no la panza, y decimos, ¿cómo es posible que Dios nos ama? ¿Por qué me ama a mí? La Biblia dice que me ama. ¿Es mentira o es verdadero? Pues Dios no miente. Entonces, Dios me ama. ¿Pero por qué? ¿Qué hice tan bueno para meritar su amor? Y la verdad es que la respuesta es por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano que no haya pecado, que no haya transgredido las palabras de Dios, que no se haya rebelado en contra de Él, que nuestra manera de pensar nos diría que ameritamos de ser no amados, sino rechazados, pero no es así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se te hace difícil de creer esto? ¿Alguien? A mí se me hace difícil de creer, porque yo me conozco, ¿entienden? Y en cuanto a Salomón, olvídate, pues no. No, es lo que Berry me dijo, entonces, ahí lo dejamos. Pero al fin de cuentas, muchas veces, que Dios me ama a mí.
Y yo soy una rata peluda y yo hice esto y yo hice tal y yo hice esto y ¿cómo es que me va a amar? Mis hermanos, es absolutamente inexplicable el por qué que Dios nos ama, aparte de esto, de que es su naturaleza de amar. Dios es amor. Entonces tú dices, pues entonces me ama porque ya llegué a la iglesia. Me ama porque ahora soy cristiano. Me ama porque leo mi Biblia. No, Él te amaba cuando estabas en el fango fumando marihuana. ¿Entienden? Él te amaba cuando estabas perdido, cuando estabas transgrediendo todas sus leyes. Él te amaba. Pero con Dios, voy a decir esto, hay un amor de alegría y hay un amor de tristeza. En varias familias hay un hijo que, pues ya ese es el mero mero. Y luego el otro no, es un desastre por completo. Pero no aman al que es bueno y no aborrecen al que no es bueno. Aman a los dos. Pero aman a uno con alegría porque ven que va bien y están, aleluya, mira nomás cómo va. Y aman al otro con tristeza. Porque dicen, si este hijo no cambia, lo que va a hacer su vida va a ser muy difícil. Y es por eso que padres en su amor tratan de alejar a algunos de sus hijos de malos pasos porque no quieren ver que sufren, ¿entienden? Y por otro lado, en amor los dirigen hacia lo que es el camino correcto porque los quieren ver bendecidos y alegres, ¿entendidos? Entonces, ¿puedes tú confesar la verdad? Dios me ama. ¿Puedes tú confesar la verdad? Dios me ama. ¿O hay algo adentro de ti que rechaza esto? Reclama frente a esto. Dice que no puede ser cierto. No creo, es un engaño, quién sabe qué. Porque al fin de cuentas la Biblia dice que tenemos que confesar la verdad. Y hay personas después de que tú hayas matado a 50 y tú dices, Dios me ama, dices, no, no creo. Pero le voy a decir la verdad. Dios aún amaba a David después de que él mató a Urías. Dios amaba a David aún después de su adulterio. Claro que lo castigó, claro que se arrepintió. Pero Dios le amaba en bien y en mal. ¿Entendido? Y entonces voy a entrar en otro punto aquí. Pero les voy a hacer otra pregunta. Ya les estoy haciendo muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la esperanza del hombre? ¿Su propia justicia o el amor de Dios? Si tú y yo podemos entender y comprender que Dios nos ama, esto nos dará esperanza en el momento más oscuro de nuestra vida y aún en el momento del mayor fracaso moral que podríamos tener. Porque si Dios me ama, Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a levantar, Dios está dispuesto a cambiar. Y al fin de cuentas, esta esperanza nos da base para el futuro, nos da fundamento ya para poder caminar. ¿Me estoy explicando? Antes de convertirme yo era un desastre. Ni mi perro me quería, ¿entienden? Y ni perro tenía un gato. Pero al fin de cuentas, todos en contra, todos hablando mal. Y el peso de todas estas palabras y actitudes y rechazo es aplastante y le puede llevar a uno a desesperarse y perder esperanza de todo. Pero hay una luz en las tinieblas y es el amor de Dios. Y esta luz en las tinieblas nunca se apaga. Y tú me podrías decir, pastor, si tú supieres cómo ha sido mi vida y qué ha hecho yo y las cosas que no me dirías esto. Y yo te voy a decir,
todavía te lo diría, porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Me estoy explicando? Entonces hay que levantar la cabeza un poco y decir, bueno, yo soy una rata peluda, pero Él es muy bueno. Él es ya en sí el Dios santo, pero muy bueno. Y Él nos ama. ¿Cuántas personas hay en Uruapan que imaginan que Dios no les ama? ¿Cuánta gente hay en la iglesia que en lo más profundo de su ser son inciertos en cuanto a si Dios les ama y las acepta o no? Y lo que Dios quiere decir es, yo te amo. Y claro, eres un desastre, pero yo te amo tanto que yo te voy a ayudar a cambiar. Y yo te voy a poner sobre tus pies y las cosas se van a cambiar. Porque es mi buena voluntad de verte a ti en pie, transformado y cambiado. ¿Entienden? Dios está por nosotros, no en contra de nosotros. Tenemos que hacerle caso. Pero al fin de cuentas no hay nadie aquí en este momento que Dios no te ama. Pero pueden haber muchas personas aquí que Satanás les ha mentido y les ha dicho que Dios no les ama y que Dios no les acepta. Pero Él es un mentiroso, dice Jesús. Él viene a robar, a matar y a destruir. Y entonces, si tú oyes una pequeña voz de condenación que constantemente te está diciendo, Dios no te ama, porque tú robaste un chicle de la tienda cuando tenías 5 años. Dios no te ama porque tú hiciste esto y tú hiciste tal. Te está mintiendo. Te está mintiendo. Porque no quiere que tú creas que Dios te ame. Porque si tú creyeres que Dios te ame, puede ser que vas a clamar a Dios en confianza y algo va a suceder en tu vida. Porque Dios nos quiere desatar de lo que son las tinieblas y tantas otras cosas tan crueles. Entonces, cuando vas a casa el día de hoy o si está comiendo un mole al rato, dile al que está a tu lado, oye, ¿tú crees lo que dijo él? ¿Qué? Que Dios nos ama. Sí, lo creo. ¿Entienden? Pero ¿por qué lo crees? Porque la Biblia lo dice. Y la Biblia fue inspirada por Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y dice Jesús al Padre, tu palabra es verdad. Y entonces, vamos a continuar. Dice aquí, lo primero que Él toca es lo que voy a llamar la naturaleza de Dios. Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nada más agrego esto. ¿Puedes tú imaginar o pensar en alguien, cristiano, no cristiano, marciano, lo que sea, pero una persona que tú sabes que no creen que Dios les ame? Que te dicen, Dios, pues no, nadie a mí me ama. Bueno, puede ser, tienes razón. Nadie de la raza te ama, pero Dios te ama. Dios te ama. Sería urgente decirles esto o dejarle en las tinieblas y en su sufrimiento. Yo creo que sería urgente decirle, oye, te quiero decir algo. Hubo un vato ahí en la mañana en la iglesia que dijo esto, que Dios nos ama. No, sí. Mira, aquí dice en la Biblia, aquí dice, léelo. Y ya la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, aquí dice esto, que Dios nos amó tanto que Él hizo algo por nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La naturaleza del amor es de dar, ¿sí o no? Un Dios que no da es un Dios que no ama. Y luego en sí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que le causó a hacer algo, le llevó a hacer algo. Lo que le llevó a hacer es esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito? ¿Alguien sabe? Digan conmigo Jesús. Jesús es el Hijo unigénito. O en otras palabras, el Padre celestial. Estamos hablando ya de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre en el cielo, nuestro Padre quien está en los cielos, el Padre tiene un solo Hijo. Un solo Hijo, le llama unigénito. Y cuando dice que el Padre tiene un solo Hijo, está hablando, yo creo, en la siguiente manera, que tiene un solo Hijo que comparte su ADN con Él. Son en sí semejantes, de la misma, el mismo corazón, el mismo carácter. Tal como Dios, Padre, es Dios, su Hijo también es Dios. Tú y yo somos hijos de Dios porque fuimos adoptados. Pero en cuanto a naturaleza, en ser engendrado, voy a decir, hay uno solo, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Dios con este Hijo único que Él amaba tanto? Lo dio, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Dios nos amaba tanto que dio su Hijo por nosotros. Pero, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a tomar un traguito de agua, ¿está bien? Ay, esta mosca de dónde vino. No. ¿Cómo es que Dios dio su Hijo por nosotros? Es muy importante. Él dio su Hijo por nosotros. Yo lo veo en la siguiente manera. Dios es uno, pero en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios dio su Hijo. Esto para mí suena de la encarnación. Y uno dice, ¿qué? La encarnación. Y es cuando el Hijo de Dios vino del cielo y nació de la Virgen María. Como que el Hijo de Dios eterno, ya en sí, ya en la imagen del Padre, viene a este mundo y tomó a sí mismo lo que es nuestra naturaleza. Por eso decimos que Jesús es tanto Dios como hombre. Pero no era de mezclar dos elementos ahí para sacar un tercero, sino lo que pasa es que el Hijo de Dios viene y toma a sí mismo nuestra naturaleza, o es como que se vistiere con lo que es humanidad nuestra. Y entonces viene, y la Biblia dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y luego dice, y el verbo habitó entre nosotros, y etcétera. Pero tomó a sí mismo nuestra naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina. Una personalidad dual, si puedo ponerlo en estos términos. Cristo vino a este mundo, tomó a sí mismo nuestra naturaleza, por eso nació de la Virgen María, ¿ok? Y luego, pues ya de pronto, ahí está. Es hombre y es Dios. Ok, bien. ¿Por qué hizo esto? Si dio su Hijo, el Hijo fue encarnado, ¿por qué? Y yo creo que hay dos razones por las cuales el Hijo fue encarnado. ¿Entienden la palabra encarnado? ¿Sí? Entonces, dos razones por qué Él fue hecho hombre. Número uno, Él vino entre nosotros como el representante de Dios. Y Él dijo a Felipe en una ocasión, Felipe, el que a mí me ha visto, a mi Padre
ha visto. La gente siempre está con la curiosidad. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y estamos siempre inventando cosas en sí, ídolos, si quieres decir, de cómo imaginamos que Dios es. En la India, yo me fui a la India hace algunos años y me dijeron que tenían 300 millones de dioses en la India. Y yo dije, ¿cuántos? Me dicen 300 millones. Y yo le dije, ¿quién los contó? Pero al fin de cuentas, 300 millones de dioses. Pero yo creo que estos 300 millones de dioses son figmentos de la imaginación de la gente allá. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo es? Dios viene, Cristo fue creado en nuestra imagen y semejanza. Y Él viene. Y entonces cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. ¿Cómo es el Padre? Jesús lo dijo. Yo les voy a explicar en esta manera. Yo soy el primero, el progenitor de una larga cadena de guapos. ¿Está bien? Patty es testiga de esto. Por eso se casó conmigo. Yo soy Roberto el Guapo, ¿ok? Y luego me nace un hijo, Jonatán. Y Jonatán casi sacó la lotería, pues ya casi me parece en todo, nada más 2, 3 cosas. Entonces yo digo, wow, pues aquí estoy yo, el primero, y él ahora viene y me parece a mí. Entonces yo digo, aleluya. Y luego tenemos un nieto que se llama Jared. Jared podría haber sido dúplica de Jonatán, mi hijo, y de su abuelo, su servidor. Y ahí va la cadena, ¿entienden? Yo soy el primero, aleluya. Luego viene mi hijo, wow, es una dúplica. Luego viene Jared, bien hecho Jared. Y luego tenemos ahora pues otros nietos y un bisnieto. Yo oro por este pobre bisnieto todos los días. Señor, que me parezca. Señor, que tenga mi cara, que tenga, pues no todo el cuerpo mío, pero que tenga la cara. Y que sea como yo. Y en esta manera vamos traspasando las cosas. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que pasó con Jesús. Jesús viene, le miraron a Él, y cuando le miraron a Él, en verdad, en cuanto a su persona, su divinidad, su carácter, estaban mirando a Dios. Entonces, si tú quieres saber quién es Jesús, nunca has escuchado a personas que dicen, ¿y cómo es Dios? ¿Y cuál es su apariencia? ¿Su nariz es larga o corta? ¿Cuántas orejas tiene? Y todas estas barbaridades que la gente dice. Mira a Jesús. Ahí lo tenemos. Pero Jesús vino, el Hijo vino para revelar quién es Dios. ¿Ok? Pero en el segundo lugar, fíjense bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Yo creo que lo dio en encarnación para que pudiésemos saber cómo es el Padre. Pero yo creo otra cosa también. Cristo vino y se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar de condenación, para sufrir lo que tú y yo meritamos sufrir. Y Él en sí se fue a la cruz, murió en nuestro lugar, y en esto, por el hecho que Él pagó a los nuestros, ya son pagados. Y si tú y yo creemos en Él, pues hay perdón. Lo voy a explicar un poco más mejor. En el Antiguo Testamento, digan conmigo, en el Antiguo Testamento, si un hombre matare a otro hombre o cometiere adulterio u otra cosa, eran cosas que eran pena de muerte. ¿Ok? Si tú mataste a otro, pues ya pena de muerte, tú tienes que morir. Y entonces un hombre mata a otro, ok, pues ya en sí lo agarraron, la pena que le toca a él es morir. Pero había una provisión en la ley de Dios, y era esto:
para que este hombre no tenga que morir por su pecado, podemos meter un sustituto que muere por su pecado. Pero no va a ser otro hombre. Puede ser un pichón, puede ser un cordero, puede ser un chivo, puede ser un becerro. Pero al fin de cuentas dicen, el pecado se cometió, la deuda, el castigo es la muerte, pero para poder perdonar a este hombre vamos a poner ahí un sustituto. Tomaban el animal al templo, llegando ahí venía el malhechor, imponía manos sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado sobre la cabeza del animal y hubo una transferencia. El pecado del hombre fue transferido al animal. Y luego cuando ya degollaron al animal, lo que pasó es que el animal murió, pero con el peso o la culpabilidad del pecado sobre él. Y entonces el animal en su muerte pagaba la deuda para el pecado. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús fue el Cordero de Dios. ¿Quiere decir que tenía 4 patas y cuernos y cosas así? No. Pero lo que quiere decir es esto, que los pecados del mundo entero que necesitaban ser pagados, expiados, los pecados del mundo entero fueron puestos sobre él. Y es por eso que él se fue a la cruz del Calvario, porque se fue a la cruz para ofrecerse en expiación por los pecados tuyos y míos, para que por el hecho que él los pagó con su sangre, tú y yo podemos ser perdonados. Un sustituto. Él tomó nuestro lugar. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, si no hubiera sido Él un sustituto para nosotros, no habría perdón. Porque el pecado se tiene que pagar, tiene que haber expiación. Y al fin de cuentas siempre la decisión es mi sangre o tu sangre. Yo pago el pecado mío con mi sangre, pero nunca es suficiente para expiar y entonces pues ya es un sacrificio en vano, o es mi sangre o es la sangre de Él. Y la sangre de Él es perfecta porque Él es perfecto, moralmente nunca pecó, moralmente nunca hizo cositas así. Y al fin de cuentas tú y yo el día de hoy podemos ser salvos, libres, redimidos, perdonados, porque Cristo murió en nuestro lugar. ¿Me estoy explicando bien en esto? ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan glorioso es esto? ¿Qué tan increíble es esto? ¿Cómo puede? Todos sabemos que tenemos una deuda, una carga de pecado. Y muchos ya están muy frenéticos en tratando de expiar o borrar o esconder algo, su pecado. Y nadie lo puede hacer. Pero Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando Él estaba al punto de morir, pudo decir consumado es. O en otras palabras, pagado es. Todo está en su lugar. Y Él dice, pagado es. Y uno dice, wow, si Él murió por mis pecados y fueron pagados en Él, yo no los tengo que pagar. Ya. Voy a contarles una historia muy bruta de su servidor. Cuando yo era joven, más joven que soy el día de hoy, yo comencé a jugar con algunas tarjetas de crédito robadas.
Y entonces estaba robada la tarjeta, tenía una buena línea de crédito. Y entonces yo comencé a comprar diferentes cosas para su servidor y sus amigos. ¿Entienden? Yo estaba muy feliz con esta tarjeta robada, porque pagaba y compraba y tantas cosas. Y estaba muy feliz hasta un día. Y el día era un día, llegaron 2 detectives a la casa de mi mamá en donde yo estaba viviendo. Y tocaron, ton, 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 ton. Y mi madre va a la puerta y dice, sí, buenas tardes, ¿en qué les puedo servir? Y estamos buscando un joven, se llama Roberto Evans. Oh. ¿Y quiénes son? Detectives del Banco X. Ok, ¿por qué están buscando a mi hijo? Es porque está moviendo con tarjetas robadas, debe no sé cuántos miles de dólares y hemos venido a avisarles porque si no pagan él se va a ir a la cárcel. Y mi mamá estaba, y yo estaba escuchando y dije, ay, ay, ay. Y entonces yo tenía una deuda que yo no podía pagar. Y entonces me estaban amenazando con enviarme a la cárcel ya para expiar mis pecados, ¿entienden? Y ahí estaba yo y mi mamá me mira y dice, Roberto, ¿qué has hecho? No sé. Y le digo, ¿no entiendes tú que te van a echar en la cárcel si no pagas? Sí. Y entonces, ¿qué vas a hacer para liquidar esto? No sé, ni trabajo tengo. Y entonces ahí estaba y pensando, ya me voy al bote, ya me voy al bote. ¿Saben ustedes qué pasó? Lo que siempre pasa. Mi madre pagó todo. Y cuando ella pagó todo, ya ellos en sí dieron de baja la acusación en mi contra, porque dijeron lo que nosotros queríamos era el dinero. Y entonces una vez pagado, perdonado, asunto resuelto. Así es con Cristo. Todos nosotros tenemos una deuda que no podemos pagar. Hagamos lo que hagamos, no lo logramos. Pero no es nuestra madre que se interpone allá, es el Hijo de Dios que se interpone en la cruz del Calvario. Y Él paga la deuda nuestra. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Digan conmigo, Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Digan conmigo, Dios ama al mundo. Y Dios dio su Hijo para el mundo. Y yo soy parte del mundo. Y entonces Él se dio a sí mismo por mí. Pero luego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En los versículos 14 y 15 del mismo capítulo 3 de San Juan, encontramos lo siguiente. Dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cuántos saben que Dios tenía muchos problemas con Israel en el desierto? Siempre estaban quejándose de algo, rebelándose de algo, haciendo cosas indebidas. Y en una situación, en un momento en el libro de los Números, estaban en el desierto y quejándose, pero quejándose. Y entonces de pronto Dios hasta aquí y desató serpientes venenosas. Y las serpientes entraron entre los israelitas y mordieron y mordieron. Y al que mordieron, murió. Todos los que fueron mordidos murieron. Y yo creo que eran como 22,000 personas que murieron. Y al fin de cuentas clamaron los israelitas a Moisés y a Aarón,
ayúdanos, ¿qué hacemos? Y ellos, Dios, ¿qué hacemos? Y Dios dice, haz una serpiente de bronce. Y pon esta serpiente de bronce sobre una asta de madera y levántala en medio del pueblo. Y diles a todos los israelitas que si cualquiera haya sido mordido por la serpiente, que si ellos ponen sus ojos en la serpiente de bronce, en la asta, serán sanos. Y entonces esto es lo que hizo Moisés. Hizo la serpiente, lo levantaron en medio del campamento y todos los israelitas que lo vieron fueron curados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchenme muy bien. Jesús no era ni una serpiente de bronce, tampoco fue levantado en una asta. Jesús es el Hijo de Dios, pero Él fue levantado en una cruz. Y lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: toda la raza ha pecado, destituidos de la gloria de Dios, etc. Pero Dios ha hecho un remedio. Su Hijo lo ha levantado en una cruz, ha sufrido, ha dado su vida en una cruz. Y todo aquel que lo mira, todo aquel que pone los ojos sobre Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, si tú y yo, la gente hoy en día habla muy fácilmente de Jesús y ya en un momento olvidan lo que dijeron en el momento anterior. Pero en sí, yo creo que los israelitas en el desierto, en peligro de muerte, yo creo que ellos alzaron sus ojos y dijeron, ¿es este? ¿Este que veo? ¿Este es la serpiente de bronce? ¿Este es si miro, voy a ser salvo? Y yo creo que muchos de ellos levantaron sus ojos, pero fijaron su vista. No era nomás, pero fijaron su vista. Y yo puedo imaginar que cuando fijaron su vista en lo que era la serpiente, yo puedo imaginar que tal vez una pequeña oración salió de sus labios que decía, Dios, perdóname por lo que yo he hecho. Veo la serpiente. Tú y yo hoy en día, pues todo el mundo habla de Jesús, hasta la tele habla de Jesús, todo el mundo habla de Jesús. Pero ¿quién le mira? ¿Quién pega su vista en Él? ¿Quién tiene la confianza de que si ponen sus ojos en Él pueden ser salvos? Pero esto es lo que pasa. Yo me acuerdo la noche que me convertí, estaba en urgencias, pero dije, híjole, pues las cosas me van muy mal. Y puse los ojos en Él. No es que estaba físicamente ahí, pero yo había oído el Evangelio, yo entendía algo ya. Y puse mis ojos en Él y oré. Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho. Cancela, por favor, el veneno de la mordida de la serpiente que está circulando en mi ser para destruirme. Señor, perdóname. Y la Biblia dice en sí que dio su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Vida eterna es lo que tú y yo recibimos cuando creemos en Jesús. Nacemos de nuevo, viene el poder, la gloria, el Espíritu de Dios a nuestro corazón. Somos transformados desde adentro hacia por afuera porque hemos sido perdonados, pero algo sucede en nuestro corazón por la gracia de Dios. Y ahora yo voy a terminar porque veo algunos con cara de hambre. ¿Está bien? Están diciendo esto, ¿para cuándo se va a caer este cuate? Este cuate, yo quiero comer. Pero estamos hablando de cosas básicas, fundamentales.
No importa cuántas pulgas tiene la bestia, mis hermanos, del Apocalipsis. Lo más importante es que Dios ha enviado a su Hijo porque nos ama, para que su Hijo sea un Salvador para nosotros. ¿Saben ustedes que hay tanto poder en su sangre que si todo Uruapan creyera en Él, todos serían salvos? Y por otro lado, ni se agotaría ni nada la sangre. Hay poder suficiente en su sangre para todo el estado de Michoacán, para toda la República Mexicana, para todas las naciones. Y lo que tenemos que hacer es predicar este evangelio. Porque cuando predicamos el evangelio, ¿qué estamos diciendo a la gente? Mirad y vivid. Mira, pon tus ojos ahí en Él. Y Él viene. Muchos de ustedes en algún momento de crisis ya doblaron la rodilla, doblaron su corazón, dijeron: Señor, perdóname, ven a mi vida y transfórmame. ¿Y qué pasó? Él vino. Pero no creo que se haya quedado satisfecho con solo habernos salvado a nosotros. Yo creo que Él mira y dice: hay millones más que pueden y necesitan entrar. Y es por eso que exhorta a su iglesia diciendo: id y predicad el evangelio a todas las naciones. Vamos a orar. Señor, yo te pido mucha gracia el día de hoy sobre todos nosotros, que pudiésemos entender tu amor, pudiésemos entender lo que has hecho, que pudiésemos ver que si creemos, pues ya no nos perdemos, sino que alcanzamos la vida eterna. Pero Señor, pido que nuestra carga y labor evangelístico no termina con nosotros. Y lo que quiero decir es esto: que no digamos, bueno, ahora yo soy salvo, ya estuvo y ya. No, no, no. Señor, hay multitudes sin número de personas que perecen por falta de conocimiento. Y Señor, si yo pudiera regalar algo a esta iglesia el día de hoy, sería un corazón abierto, despierto, que quiere levantar su voz, extender su mano, Señor, a las multitudes que aún perecen aquí en Uruapan. Señor, yo ni sé cuántas personas viven aquí ahorita, pero lo que sí sé es la gran mayoría todavía no te conocen. Yo pido por este próximo año un despertar evangelístico. Señor, un despertar de cosechar. Señor, una compasión como la tienes tú, que te movió a la cruz, que te mueve a predicar. Danos, Señor, una compasión por permitirnos ver las cosas como tú las ves. Quita el olvido de nuestro corazón, quita la indiferencia de nuestro ser, la frialdad de nuestro ser. Quítalo, Señor. Y Señor, ayúdanos a mirar a los campos que están a nuestro alrededor, blancos ya para la cosecha. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pastor. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gracias, Pastor Roberto. Mirar a la cruz. Yo creo que en esta mañana tú volteas a la cruz. Que tú voltees a Jesús. Y esto está en toda la Biblia, desde el Salmo, desde Isaías 45. Mirar a mí y sean salvos los confines de la tierra. En esta mañana cierra tus ojos. Y el veneno que más ha afectado a la raza humana es el pecado. Y el único antídoto es la sangre preciosa, dice Pedro, de Jesús.
Así que si en esta mañana tú necesitas perdón, hay abundancia de perdón. Si en esta mañana tú necesitas que tus pecados sean lavados, su sangre nunca se agota. Levanta tus manos y Jesús, yo volteo a ti, yo vuelvo a ti, yo pongo mi corazón en ti, yo pongo mi fe en ti, yo me arrepiento de todos mis pecados, y de todas mis faltas. Cierra tus ojos. Ven y mira la belleza del Señor. Ven a comprender su gracia y su bondad. Ven y mira cuánto Él te amó, y en su rostro puedes ver su compasión. Toca esas manos que los clavos traspasaron, y encuentra un amigo que te puede comprender. Aquella sangre que Él derramó en la cruz es la prueba que su amor por ti no cambiará. Y Él es digno de toda mi alabanza. Él es digno de toda mi alabanza. Es glorioso, precioso es Él. Él es todo para mí. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa. Gracias. Mientras cantamos, voy a pedir que pasen los músicos. Voy a pedir que preparemos los elementos de la mesa del Señor. Y vamos a terminar este aniversario comiendo el pan y bebiendo la copa en memoria de Él. Su sangre es suficiente. Su sangre siempre será suficiente. Ven y mira la belleza del Señor. Ven a comprender su gracia y su bondad. Ven y mira cuánto Él te amó, y en su rostro puedes ver su compasión. Toca esas manos que los clavos traspasaron, y encuentra un amigo que te puede comprender. Aquella sangre que Él derramó en la cruz es la prueba que su amor por ti no cambiará. Y Él es digno de toda mi alma. Vamos a adorar al Cordero. Vamos a alabar a aquel que derramó su sangre. Levanta tus manos conmigo. Toda mi alabanza Es glorioso, precioso es Él. Él es todo para mí. Él es digno, Él es digno de toda mi alabanza. Él es digno de toda mi alabanza. Es glorioso, precioso es Él. En esa actitud vamos a pedir que pasen por los elementos. Puedes pasar. Él es digno de toda mi alabanza. Él es digno
Vamos a participar del pan y vamos a participar de la copa viéndolo a Él. El Cordero es digno. El Cordero es digno de recibir la recompensa de su sacrificio. Es glorioso, precioso es Él. Él es todo paz. Ven y mira, cántalo conmigo. Ven y mira la belleza del Señor. Ven a la cruz. Ven a comprender su gracia y su bondad. Ven y mira cuánto Él te amó. Y en su rostro puedes ver su compasión. Toca esas manos que los clavos. Toca esas manos que los clavos traspasaron. Oh Jesús, y encuentra un amigo que te puede comprender. Aquella sangre que Él derramó en la cruz es la prueba que su amor por ti no cambiará. Una vez más, Él es digno, todos. Él es digno De toda mi alabanza, Él es digno. De toda mi alabanza, es glorioso, precioso es Él. Él es todo. Solo las voces, toda la iglesia, una sola voz. Y Él es digno de toda mi alabanza. Él es digno de toda mi alabanza. Es glorioso, precioso es Él. Él es todo para mí. Una vez más. Y Él es digno. Jesús, te damos tantas gracias por tu cuerpo que fue lacerado, que fue partido, golpeado por nuestras faltas y en cuyas llagas fuimos curados. Gracias porque eres el pan de vida y gracias porque así como dijo el hijo pródigo cuando estaba con los cerdos, cuánta abundancia de pan hay en la casa de mi Padre. Tú eres ese pan abundante, inagotable, que sacias. Gracias. Participamos del pan en memoria de Él. Tomamos la copa que representa la sangre preciosa que dice Pedro, la cual nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Su sangre nos rescata y te decimos gracias, Jesús, porque tu sangre clama misericordia y perdón. En el nombre precioso tuyo, participamos de la copa en memoria de Él.
Queremos adorar al Cordero. Levanta tus manos unos minutitos más. Ya casi terminamos. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté puesta sobre el altar. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Digno es el Cordero. ¡Vamos! De toda la gloria. Él es digno, iglesia. De que nuestra vida Está sobre el altar. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Digno, digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté puesta sobre el altar. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Le decimos más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Cristo. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás. Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo. Cristo, cara a cara. Yo quiero estar donde tú estás. Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo. Cristo, cara a cara. Y más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Cristo. Díselo, iglesia, más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo. Cristo, cara a cara. Yo quiero estar donde tú estás. Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté puesta sobre el altar. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Así celebramos este aniversario, rindiéndonos al Cordero, viendo al Cordero, que fue inmolado, aquel cuya sangre es suficiente, aquel cuya misericordia es abundante para México, para Michoacán, para Uruguay y para tu vida. Aleluya. Un sacrificio. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso de ovación al Cordero de Dios, a Jesús, al Mesías? Digno es el Cordero, una vez más. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté Está sobre el altar. un sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo
soy, Señor. Me rindo ante tus pies. El Cordero es digno. Digno es el Cordero. Digno eres, Jesús. Digno de recibir la gloria. Esto es lo que tú has hecho. Esto es lo que tú tuviste en la cruz del Calvario. Almas, vidas, familias transformadas para la gloria de tu nombre y para la gloria de Dios Padre. Gracias, Espíritu Santo. Abrazamos esta misión evangelística. Abrazamos esta pasión de ganar almas, almas, almas por todos los siglos, para toda la eternidad, Señor. No nos llevaremos nada en la eternidad. No nos llevaremos plataformas, no nos llevaremos micrófonos, no nos llevaremos aplausos, nos llevaremos almas. ¿Cuántos dicen: yo abrazo esta verdad? Yo quiero ganar almas y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Dale un aplauso a él, aleluya. Sí, aleluya. Wow, gloria a Dios. Que Dios te use para ganar almas, para predicar y para que Uruapan voltee y vea al Cordero, que es la respuesta para tu vida. Dios te bendiga. No te vayas. Tenemos una rica comida cordial, cortesía de la casa. Vamos a acomodar las mesas y vamos a disfrutar.